Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí para continuar nuestro estudio sobre el libro de los Hechos. Es hermoso siempre venir a la palabra de Dios y alimentarnos con lo que el Señor quiere hablarnos cada día. Hoy día estaremos estudiando el capítulo 7 del libro de los Hechos, donde Esteban presenta su defensa ante la acusación que le hicieron los del Sanedrín. Sí, solamente leo con manera de introducción una parte del capítulo 6, que son las acusaciones que hicieron a los del Sanedrín a Esteban. Capítulo 6, versículo 11 al 14 dice así: Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí vemos que los escribas, los miembros del Sanedrín, del concilio de Sanedrín, habían hecho tres acusaciones contra Esteban. En primer lugar, que Esteban había hablado contra la ley, es decir, contra los 10 mandamientos. Versículo 13, la parte final dice que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra la ley. Pero también habla aquí que había blasfemado Esteban contra el templo. Y aquí el versículo número 14 dice que hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Y también el versículo 13 dice, ¿no? Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Se referían al templo. Y la tercera acusación que le hacen a Esteban es que ha hablado palabras blasfemas contra Moisés. El versículo 11 dice que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y la parte final del versículo 14 aún dice que le habían oído hablar que cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Ahora, estas tres acusaciones para los judíos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque para ellos la ley de Dios era muy importante, pero ellos se habían vuelto legalistas realmente. Y ustedes saben que los judíos, más que los 10 mandamientos, tenían muchos mandamientos. Ellos habían extendido esa ley a no sé cuántos, algunos dicen que como 600 mandamientos, que tienen que ver con el día de reposo, con el trabajo en el día de reposo, bueno, con muchas cosas, con la limpieza de las manos, la comida, bueno, muchas cosas. Entonces, para ellos la ley era muy importante, pero en un sentido de legalismo. En segundo lugar, le habían hablado palabras blasfemas contra el templo, es decir, contra este lugar santo, dice. Para los judíos, no solo en ese tiempo, hasta ahora, el templo en Jerusalén es lo más sagrado que hay. Aún se dice que uno va a visitar la Tierra Santa y una de las cosas que visita es el templo de los judíos, ¿no? Por lo menos la muralla que queda ahí de los lamentos, donde ellos van a orar. Para ellos el lugar era demasiado importante, muy importante. Y en tercer lugar, habían tocado a su líder, que era Moisés. Hablaron de blasfemas contra Moisés y que iban a cambiar las costumbres que dio Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés lo tenían ellos en una muy alta estima. Y no solo Moisés, el padre Abraham, todos los patriarcas, David. Para los judíos el personaje es muy importante y casi era intocable. Entonces, frente a esas acusaciones ¿cómo se llama? Se enfrentaba Esteban. Por eso que el capítulo 7, que es materia del estudio del día de hoy, empieza de esta forma el versículo 1. Y el sumo sacerdote dijo entonces a Esteban: ¿es esto así? Y él ahí empezó su defensa. Casi hasta el final de este capítulo, va por ahí por el 50, donde él se defiende, y un poquito más me parece que es donde él se defiende. Llega hasta el versículo número 49, hasta el 48, 49. Hasta ahí se defiende. Entonces,
él dedica muchos versículos para expresar lo que tenía en su corazón, y el versículo 51 y el 52, 53 realmente es una contraofensiva de Esteban, una acusación de Esteban a aquellas personas. Y el versículo 54 en adelante es cuando se enfurecían y luego lo mataron y murió Esteban apedreado. Antes de entrar al estudio propiamente dicho esta noche, me gustaría que tengamos una palabra de oración. Señor, pedimos a ti, Señor, tu dirección de tu Espíritu Santo para que tú nos enseñes en tu palabra a aquellos que necesitamos aprender. Gracias por el ejemplo, por el ministerio de Esteban, por su valentía, por su capacidad, por todo lo que tú le diste y sobre todo, Señor, por el fiel testimonio que fue él para nosotros hasta hoy. Aun cuando él murió apedreado, por tu palabra, por tu evangelio, por ti. Señor, su testimonio habla muy fuerte hasta el día de hoy. Pedimos que nos bendigas y tu Espíritu Santo aplique esta palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría empezar diciendo que ante esta acusación, Esteban se encontraba frente al Sanedrín. El Sanedrín era compuesto por 70 hombres. Eran de lo mejor de los judíos. Eran hombres sabios. No sé si se acuerdan ustedes que el Señor le mandó a Moisés ahí en el desierto que consiga 70 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que cualquier problema que haya entre los judíos, ellos tendrían que revisarlo, verlo, ¿no? La palabra nos habla así de ellos, como llenos de gracia, de sabiduría. Pero aquí, cuando vemos estas 70 personas, realmente los vemos llenos de ira, como hemos visto la semana pasada, ¿no? De amargura. Y lo peor de todo es que estaban juzgando a una persona inocente. Ahí estaba Esteban frente a ellos, realmente, ¿no? Y cuando el sacerdote le dice, ¿es esto así? Las blasfemias que hemos escuchado y que te acusan, ¿es verdad? Aquí empieza Esteban a hablar. Y algo que me llama mucho la atención, hermano, lo que dice el versículo número 2, ¿verdad? Él empieza su discurso diciendo, varones, hermanos y padres. Esto habla mucho del carácter de Esteban, porque estaba frente a sus acusadores. En un sentido estaba frente a sus enemigos. Pero él, al llamarles hermanos, hermano es una palabra que habla de cercanía. Y cuando le habla de padres, es una palabra que denota autoridad. Entonces, aunque para ellos Esteban era un blasfemo, un traidor, para Esteban, los 70 personas que estaban ahí eran sus hermanos de la misma sangre y aún sus padres, porque eran las autoridades. Y es muy interesante esta introducción que dice Esteban, ¿no? Para unos hermanos y padres, oíd. En segundo lugar, él empieza toda su exposición con las siguientes palabras. El Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre. Él empieza con estas palabras, el Dios de la gloria, porque Esteban luego va a exponer que él no solamente conocía de Dios, sino conocía bien a Dios. Él sabía, esta expresión dice mucho realmente, por lo que él va a decir después, esto denota que él sabía que el Dios en quien creía Esteban era un Dios eterno. Es decir, no tuvo principio, tampoco tendrá fin. Por eso comienza diciéndole, le habló a Abraham, y habían pasado ya miles de años cuando esto sucede. Dice, el Dios que se le apareció a nuestro Padre, al Padre de ustedes, a mi Padre, porque ellos llamaban Padre Abraham, fue el Dios de la gloria. Es un Dios eterno. Pero no solamente habla de que era un Dios eterno, sino un Dios soberano. ¿Qué significa el soberano? Es el que tiene en control cada situación. Todo lo que pasa está bajo control del soberano. Él tiene la soberanía. Él decide realmente qué se hace. No es el hombre, no son los reyes, no son las autoridades. Al fin y al cabo es Dios, que desde aquel tiempo que llamó a Abraham, él tenía control de toda la situación. En una palabra, lo que Esteban le está diciendo a ellos cuando él expresa esto, ¿no? El Dios de la gloria, le está diciendo, yo creo en un Dios, yo tengo en un Dios que nunca tuvo un principio, que es eterno, un Dios que tiene control de cada situación, Él está en el trono y Él es el Dios de la historia.
Esa introducción que él da es algo hermoso. Ahora, hermanos queridos, se supone que el Sanedrín conocían esto. ¿Por qué? Porque ellas eran maestros de Israel. Ellos eran las personas más inteligentes, más sabias, que conocían más las escrituras. O sea que lo que está diciendo Esteban a ellos no es nada nuevo, solo les está recordando realmente. Y ahí empieza a hablarles. Aparentemente no se empieza defendiendo de que si eso era verdad o no, lo que le había dicho. Pero en el transcurso de todo este discurso, él les expresa realmente del profundo de su corazón lo que él creía respecto a esas acusaciones. Y entonces empieza hablando de Abraham, como dice el versículo 2. El Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morasen en Harán. Y ahí Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham le hizo caso y habitó en Harán. Y después que murió su padre, dice que se trasladó ahora a esta tierra en la cual ahora ustedes viven. Pero es interesante que le dice, mire, Abraham no tomó en posesión esta tierra, ¿no? Sino que le prometió que se la daría en posesión a la descendencia después de él. Cuando le dijo esto, que él iba a ser padre de multitudes, así como Abraham no podía contar las estrellas del cielo ni contar la arena del mar, así él iba a tener hijos en gran cantidad que iban a ser incontables. Cuando Dios prometió a Abraham esto, él no tenía hijo y él era mayor, ¿no? Y esto es interesante, porque otra vez habla de la soberanía de Dios. Él está en control. Habla del Dios de la historia. Él conoce los hechos. Él miraba en ese momento el futuro y él miraba los días de ahora. Cuando los hijos de Abraham son los hijos de la fe y hay multitud en todo el mundo. Entonces aquí les promete la descendencia. Pero le dijo algo más. Le dijo, mira, tu descendencia, Abraham, va a ser extranjera en tierra ajena. Y los van a reducir a servidumbre. Y los van a maltratar por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán a este lugar. Mire qué interesante, cuando Dios se acerca a Abraham, le dice qué es lo que quería hacer con él. Ahora, muy interesante cuando dice que le habló en Mesopotamia. ¿Saben por qué? Porque en aquel tiempo no había templos, no había tabernáculos, no había un lugar dedicado a Dios. Entonces le fue a hablar en Mesopotamia. Y en Mesopotamia era un pueblo pagano. Y hasta es posible que Abraham, aunque tenga un corazón sensible, por eso Dios lo llamó, viva en un pueblo pagano. Pero ahí fue Dios a llamarlo. Este es un dato muy importante. Pero también, antes de llamarlo, antes que tenga hijo, antes que tenga a Isaac, a Jacob, que Jacob tenga las 12 patriarcas y que se forme el nombre de Israel, porque ustedes saben que Jacob después se le cambió el nombre por Israel, y de ahí se formó el pueblo de Israel. Y Dios ya sabía que José iba a ser vendido por sus hermanos para Egipto. Dios sabía que en un momento iba a poner a José como gobernador de Egipto. Y Dios sabía que en un momento iba a venir una hambruna. Y Jacob iba a buscar comida donde José en Egipto. Pero aquí en el versículo número 6 le dice, tu descendencia va a vivir en tierra ajena. Se refería a Egipto. Y dice, ahí van a ser esclavos. Van a ser reducidos a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Esto se cumplió con el pueblo de Israel, hasta que luego vino Moisés a rescatar al pueblo de Israel de Egipto. Y como ustedes saben la historia, cómo lo rescató, que lo dice más adelante, ¿no? Pero también les dice, después de esto saldrán y me servirán en este lugar, o sea, en Jerusalén. Y les comienza en cada cosa que dice Esteban a este Sanedrín, a este concilio, les dice, Dios es soberano, Dios es el Señor de la historia, Él está en control de cada situación y nada de lo que le pasa a su pueblo es ajeno a ellos. Y entonces dice que el versículo 8 dice que Abraham dio a luz, engendró a Isaac. Isaac dice que tuvo a su hijo Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y aquí el versículo 9 cuenta de que los patriarcas lo vendieron por envidia a José a Egipto. Pero hay algo importante aquí que dice el versículo 9. Pero Dios estaba con él. A pesar que era vendido, a pesar que estaba en una tierra extraña, Dios estaba con José. Y luego habla
José pasó mucho tiempo ahí, ustedes saben, estuvo preso en la cárcel por la calumnia de la esposa de Potifar y muchos eventos, hasta que un día él adivinó un sueño a los panaderos y al copero del rey y tuvo el faraón un sueño, él se lo interpretó y fue nombrado como gobernador de Egipto. Y el versículo 11 dice, ya cuando él era gobernador vino un hambre en toda la tierra y los padres, Jacob y sus hijos no llevan alimentos. Y entonces dice que cuando Jacob escuchó que en Egipto había alimentos, mandó a sus hijos para que consiguieran comida. Y cuando fueron los hijos, no se dieron cuenta de que José era su hermano, el gobernador, pero José sí se dio cuenta. Y la segunda vez cuando vinieron por más comida, José se identificó delante de ellos, ¿no? Y dice la palabra de Dios que el versículo 14 que José envió a sus hermanos y hizo venir a Jacob su padre y a toda su parentela. Y el número de los que entraron ahí fueron 75 personas. Pero después murió Jacob en Egipto. Y después de un tiempo también murió José. Pero dice el versículo 17, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey, otro faraón que no conocía a José, y los hizo esclavos por 400 años. Este rey mandó a matar a todos los niños para que no se sigan propagando, porque en un momento dijo, estos van a crecer y nos van a vencer muy pronto. Pero ahí fue el tiempo en que nació Moisés. Versículo 20 dice que Moisés fue agradable a Dios. Y él fue criado 3 meses en la casa de su mamá, de sus padres. Pero luego fue la hija del faraón la que lo recogió y lo llevó a su casa, y ahí fue su mamá a criarlo. Y Moisés, versículo 22, dice que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, ¿no? Ustedes saben la historia que cuando tuvo 40 años, Moisés salió y tuvo un amor por su gente, sabía que era un israelita y mató a un egipcio cuando estaba maltratando a un israelita. Y luego también cuando estaban peleando 2 israelitas se metió. Y versículo 25 dice que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no entendieron así. Y cuando quiso separar a los que estaban peleando, uno de los que maltrataba le dijo a Moisés, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Y cuando escuchó esto Moisés, se fue al desierto, huyó y vivió en la tierra de Madián. Interesante. La exposición que hace Esteban es un sumario, es un resumen de todo, años y años, pero lo hace también y enfatiza las partes más importantes. El versículo número 30 dice que pasaron 40 años y un ángel se le apareció a Moisés en el desierto, en el monte Sinaí, en medio de una zarza. Entonces Moisés, ustedes saben, fue y se maravilló, porque la zarza no se consumía, y ahí fue donde Dios le habló a Moisés. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar a Dios. Y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Ciertamente, dice, yo he visto que mi pueblo sufre, he oído su gemido y descendido para librarlo. Y dice la palabra del Señor que Moisés fue quien sacó, porque le dijo Dios, ven, porque tú me serás un siervo útil, yo te enviaré a Egipto. Y es interesante lo que dice aquí la palabra en el versículo 35. A este Moisés lo envió Dios como gobernante, a este que había sido rechazado por sus hermanos y libertador de la mano del ángel, sacó al pueblo de Israel de ahí de Egipto. Qué interesante, qué interesante. Aquí les dice, mira, Dios está guiando la historia. Dios llamó a Abraham, pero también llamó a Moisés. Y Dios libertó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto. Pero interesante el versículo 37, quizás sea uno de los más importantes de este pasaje, porque dice que Moisés dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ya no se estaba tratando de otro libertador, de algo físico, de la esclavitud física, sino aquí se estaba refiriendo a Jesús, que Dios iba a levantar a Jesús, quien los iba a libertar
ya no de una esclavitud física, sino la esclavitud del pecado. Porque en la palabra, el versículo 38, en la parte final, dice que recibió palabras de vida que darnos. Que Jesús, así como Moisés, iba a tener palabras de vida para darnos. ¿Sí? Y entonces es muy interesante esto que dice aquí Moisés. Pero quiero resaltar un punto también, hermanos. ¿Cuándo y dónde habló Dios a Moisés? No fue en el templo, no fue en el tabernáculo, que no había, por supuesto. Fue en Madián, una tierra que era no de los israelitas, era el desierto, él había oído, una tierra otra vez pagana. Ahí fue Dios y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, de Isaac y de Jacob. Y los llama para ser el libertador del pueblo de Israel. También habla de un evento cuando el pueblo se rebela porque Moisés va a recibir las tablas de la ley y entonces como no regresaba, los israelitas le pidieron a Aarón, que era el hermano de Moisés, que les hiciera un becerro de oro para que lo idolatraran, ¿no? Y porque pensaban que ya no, Moisés no iba a regresar. Versículo 41 dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios ahí. Y Dios se apartó de ellos y los entregó para que comenzaran a dar rienda suelta a su idolatría, ¿no? Y aquí habla de que se comenzaron a buscar a dioses ajenos como a Moloc y a otros dioses también. Pero luego habla también de Josué. Y dice Josué, Moisés no llegó a la tierra prometida, pero Josué sí los llevó a tomar en posesión la tierra prometida. Y otra vez habla de Dios. Y dice que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres a todos los que habitaban ahí, hasta los días de David. Otra vez vemos al Dios de la historia, al Dios que va adelante, al Dios que cumple sus propósitos conforme Él lo tiene preparado. Y entonces dice que ahí estuvieron en esa tierra prometida hasta el día de David. Y entonces habla un poquitito de David, donde dice que halló gracia delante de Dios. Y él quiso hacer una iglesia, una casa para Dios. Él dice, él pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Pero como usted estaba en la historia, él no se le permitió construir la casa de Dios, sino a Salomón, su hijo, como dice el versículo 47. Más Salomón le edificó casa. Ahora, esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque de una manera significativa los lleva realmente a pensar en el templo, aquel templo que ellos tanto adoraban. Les hace ver que antes, no siempre hubo templo, hasta antes de David, hasta antes inclusive de Moisés, no había nada. Y Dios hablaba, Dios se manifestaba. El Señor no estaba en un lugar hecho de manos de hombres, no. Él se manifestó en muchos lugares. Por ejemplo, en Mesopotamia, ahí le habló a Abraham. Por ejemplo, en Madián, ahí le habló a Moisés. Pero después, cuando ya estaban en el desierto, habían salido de Egipto, Dios le mandó hacer un tabernáculo. ¿Con qué intención? Con la intención de que la presencia de Dios more en el tabernáculo. Dice la palabra de Dios que cuando en el día había una nube sobre el tabernáculo, era la presencia de Dios. Y en la noche había una columna de fuego y era la presencia de Dios. Y luego llega el tiempo de David, donde él una vez recapacitando dice, yo moro en una casa de cedro, una casa preciosa, mas el arca de mi Dios está en medio de cortinas, en un tabernáculo. Y es de ahí donde él dice, yo no voy a dormir, no voy a parar hasta cuando construya una casa para mi Dios, el templo. Pero luego Dios le dice, no, tú no lo vas a construir, pero sí, tu hijo lo va a hacer. Y Salomón construye un templo y edifica un templo y Dios promete su presencia en ese lugar. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Saben lo que pasó? El pueblo comenzó a adorar el lugar y no a Dios. Porque iban al templo, hacían todos los ritos, pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Por eso, aun cuando Salomón le edificó casa, en el versículo 47, dice que le edificó casa, 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo eso mi mano y todas estas cosas? ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? ¿Saben una cosa?
Yo estoy en el templo, pero también estoy en todo lugar. No solamente ahí está mi presencia. Ellos eran muy obedientes a la ley, eran demasiado estrictos, pero el corazón estaba lejos de Dios. Ellos se habían vuelto religiosos. Ellos se habían vuelto de una manera idólatras con el lugar. Por eso que en el versículo 51 hasta el versículo 53, hermanos, él pasa de ser un acusado a un acusador. Y las palabras que le dice a ellos es muy fuerte. Versículo 51 le dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le está diciendo? Ustedes son orgullosos, ustedes son religiosos, son duros de cerviz de esta parte del cuello. Ustedes no se humillan, no son humildes, no aman a Dios con su corazón. Ustedes son religiosos que cumplen ritos. Pero les dice algo más, le dice incircunciso del corazón y de oídos. Como diciendo, su corazón está cauterizado, sus oídos están tapados, no entienden, no escuchan la voz de Dios. Son circuncidados físicamente, pero su corazón no ha sido circuncidado. ¿Sabe lo que Dios estaba diciéndole a ellos a través de Esteban? Ustedes están lejos de mí. Como dijo en otra oportunidad a través del profeta, con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Ayunan, vienen al templo, cumplen con todos los ritos, pero yo no ocupo el primer lugar. Yo ocupo un segundo lugar para ustedes. Y el versículo número 52, esta palabra que dice es más fuerte todavía que la primera. Les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesús, del justo. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Qué le está diciendo? Antes, cuando venía el profeta y le decía, ustedes están siendo mal, idólatras, adorando a Moloch, a Baal, a la diosa Cera. Dice, ustedes los mataban, los perseguían. Pero luego vino el justo para predicarles el camino de salvación. Dice, vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo crucificaron. Y el versículo 53 remata con algo que también es fuerte para ellos, porque le dice, vosotros que adoran la ley, vosotros que reclaman que hemos hablado contra la ley, le dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. Es decir, la conocías, pero no la obedeciste. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y escuchen esto, lo que pronuncia Esteban, aun cuando estaba en la tierra, quizás cuando estaba terminando su mensaje, porque enseguida le apedrearon, dice, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es decir, veo a Cristo resucitado. Aquel Jesús que ustedes mataron, yo lo veo ahora y Él está resucitado. Él vive para siempre. Ya no pudo seguir hablando. Dice el versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos. Arremetieron a una contra Él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba y decía al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, fue su último acto de adoración. Clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aún se dio el tiempo para orar por sus asesinos. Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tremendo mensaje, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a ser sensibles a su voz y que podamos ser fieles cada día, hermanos. No seamos religiosos. No conozcamos a Dios solamente con un conocimiento intelectual y teórico, sino conozcamos a Dios lo que Él es en persona. Que no seamos como el Sanedrín, que ellos sabían todo, pero su corazón estaba lejos de Dios. Que no seamos como ellos que pusieron sus ojos en algo físico como el templo, pero realmente cada día en sus casas
y cuando estaban en otros lugares no se comportaban como hijos de Dios. Que sepamos que Dios quiere habitar no solamente en el templo, sino en nuestros corazones. Me recuerda esto que una vez la mujer samaritana le preguntó a Jesús, Jesús, ¿dónde debemos adorar? Si en este monte, como dicen los de mi pueblo, o allá en Jerusalén, como dicen ustedes los judíos. ¿Dónde hay que adorar, aquí o allá? Y el Señor le dijo, mujer, ni aquí ni allá. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y tales adoradores es necesario que le adoren. El Señor está buscando adoradores, hermanos queridos, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y en todo lugar, que convirtamos nuestra casa, nuestro hogar en un santuario. Que convirtamos quizás si trabajamos en una oficina o estamos en un trabajo secular. Porque donde estamos, la presencia de Dios va con nosotros. Y también habla de la ley. Habla de la ley. Esteban les dijo a ellos, ¿no? Ustedes recibieron la ley, fueron los primeros que recibieron la ley. Pero ¿saben una cosa? No las obedeciste, no la guardasteis. La conocías, pero no la vivías. Y esto es una cosa, otra vez llamada atención fuerte, hermanos queridos. Podemos conocer de la Biblia, pero si no la obedecemos, no vale de nada. Estamos siendo como el Sanedrín. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mis mandamientos. Si dices que me amas, cumple con mis mandamientos. Y en tercer lugar, ellos habían puesto los ojos en Moisés. Ellos defendían a Moisés porque habían blasfemado contra él, que iba a cambiar las cosas que Moisés les había dicho, las costumbres que les había enseñado. Queridos hermanos, pongamos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, como dice el libro de Hebreos, en ninguna persona más. Era una tendencia de los judíos poner sus ojos en las personas. Hasta ahora le llaman el padre Abraham. Y como decían aquí, Moisés lo tenía en alta estima. Y por supuesto al rey David también, hasta ahora. Por eso tienen la estrella de David en su bandera. Son muy llamados a adorar a las personas. Pero ¿qué está diciendo aquí el Señor? Pon tus ojos en mí. ¿Quién es Moisés? Es más, en uno de los versículos dice que Moisés dice, un día el Señor le va a levantar un profeta. A él oiréis, porque él tiene palabras de vida eterna. Como Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pongamos los ojos en Jesús. Obedezcamos su palabra. Recordemos que el Señor quiere habitar en nuestros corazones en todo momento, en todo lugar. Nuestro corazón es el templo de Dios. Somos nosotros el templo del Espíritu Santo y Él quiere morar y habitar en nosotros. Que el Señor nos ayude para poner en práctica su palabra santa. Damos las gracias a Dios por Esteban. Qué tremendo hombre de Dios. Un hombre que servía a las mesas. Un hombre humilde, pero un hombre con un conocimiento profundo de las Escrituras. Y el primer mártir de la iglesia por su fe en Jesús. Qué lindo saber que cuando Él murió, el Señor lo recibió en el cielo, porque dice que lo veía ahí, que lo estaba esperando, porque pronto iría a su presencia. Seamos fieles al Señor, busquemos su presencia, obedezcamos sus mandamientos y tendremos la bendición de Dios siempre. Oramos, queridos hermanos. Señor, gracias por tu palabra, tan hermosa, preciosa. Gracias, Señor, porque en esta mañana o esta noche ya nos exhortas, Padre, a que pongamos los ojos en ti y nadie más que en ti. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Tú eres nuestro Salvador. Tú derramaste tu vida por nosotros. Tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nos invitas a que conozcamos tu palabra, pero la obedezcamos, que la vivamos, que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Y gracias porque en esta noche nos enseñas, Señor, que tú quieres habitar en nuestros lugares, en nuestros corazones, en nuestras casas, en el trabajo. Donde vamos, Señor, ahí está tu presencia. Ahora ya no es como antes, que tu presencia moraba en un lugar físico. Ahora tú eres espíritu, tú eres verdad y tú habitas en nuestros corazones. Ayúdanos a ser conscientes de eso, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias porque abre nuestro entendimiento, nos enseña, nos capacita
para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Que esta palabra llegue a tierra fértil y que dé fruto en abundancia. Y que Dios te guarde y te cuide. En el nombre de Jesús. Amén. No se olviden, les espero la próxima semana para seguir estudiando el capítulo 8 del libro de Hechos y sigamos alimentándonos de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.